estaba acá anteriormente el de acá. Sí. Bueno, vamos entonces a aclarar con qué vamos ahora a continuación y pasa por el segundo eje, que es economía circular para la gestión de materiales plásticos e innovación. Entonces vamos a invitar y les invitamos a ustedes a escuchar la ponencia de Andrés Silva, oficial del programa de economía circular de la WWF Ecuador, con el tema Marco legal y técnico para la gestión de los materiales plásticos, correlaciones y oportunidades de acción. Con experiencia en diseño y ejecución de políticas públicas y proyectos ambientales, ha liderado iniciativas para impulsar prácticas sostenibles y alianzas estratégicas con énfasis en la cadena de valor del plástico y sus interconexiones. Actualmente lidera la Plataforma Nacional de Acción por los Plásticos desde WWF, así que le damos la bienvenida. Muy buenos días con todos, con todas. Qué gusto estar en este espacio y compartir. Estoy peleando con la tecnología, un segundo. Ok, bueno, como ya todos conocen, este seminario tiene estos tres ejes súper relevantes y yo les voy a comentar sobre el eje de plásticos y les quiero dar rápidamente un contexto global y nacional de qué es lo que está pasando con la contaminación plástica, ¿no? Y bueno, rápidamente estos son los temas que vamos a abordar y yo quiero iniciar con una pregunta. Eh, ¿Cuál es el impacto más peligroso de la contaminación plástica en la actualidad? Seguramente todos hemos escuchado, hemos visto en las noticias que se ha encontrado microplásticos en el cerebro de las personas, en los testículos de las personas, en los pulmones, en las placentas de mujeres embarazadas y una diversidad de especies animales. Constantemente estamos escuchando este tipo de noticias, sobre todo en las últimas 2 décadas. Esto ha sido mucho más evidente, mucho más presente y sobre todo porque hay mucha más investigación al respecto. Y efectivamente, pues, este tema de los microplásticos y los nanoplásticos actualmente es la mayor preocupación que tenemos sobre la contaminación plástica, ¿no? Entre varios de los problemas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sucede esta realidad? Los plásticos tienen esta propiedad de que son sumamente durables, son maleables, son flexibles, tienen muchos usos positivos, pero a la vez, por el otro lado, los plásticos no se degradan o tardan cientos o miles de años en degradarse. Y en este proceso de degradación solamente se van transformando en partículas más pequeñas. Los microplásticos tienen dimensiones de 5 milímetros a 1 micrómetro y los nanoplásticos tienen una dimensión menor a 1 micrómetro. 1 micrómetro es una partícula que tiene 1 milímetro dividido en 1000 partes, ¿no? Entonces, son partículas tan pequeñas, no desaparecen y por eso fácilmente se van filtrando dentro del ciclo de vida del plástico, ¿no? Este es uno de los motivos por los que terminan en el cuerpo de las personas. Son súper difíciles de gestionar. Actualmente no existen estrategias específicas para gestionar microplásticos, nanoplásticos. También estos microplásticos y nanoplásticos son vectores de contaminantes químicos. A la fecha se ha descubierto que en la producción de plásticos existen aproximadamente 16,000 tipos de químicos que se usan para producir los plásticos y solamente tenemos estudios sobre 3,000 de esos químicos. Y de esos 3,000 químicos que se usan en los plásticos, sabemos que prácticamente todos generan impactos a la salud de las personas. También otra manera en la que llegan estos microplásticos a las personas es que tienen la propiedad de bioacumularse. Eso significa que animales muy pequeños como el plancton confunden sus alimentos con los microplásticos, lo ingieren, luego otro animal de mayor tamaño se alimenta del plancton y pues se va bioacumulando en toda la cadena trófica y finalmente llega a nosotros, llega a las personas y por eso pues actualmente se ha detectado esta gran cantidad sobre todo microplásticos y nanoplásticos en las personas. Cada vez es más evidente los impactos que generan estos microplásticos y nanoplásticos a la salud de las personas y como les había mencionado, en los últimos 20 años
esto se ha ido documentando con mucha mayor fuerza. Y bueno, y también para entender por qué sucede esto, tenemos que entender el ciclo de vida del plástico. Cuando hablamos del ciclo de vida del plástico, ya lo mencionaba Kenneth, tenemos que pensar en de dónde vienen los plásticos, ¿no? El 99% de los plásticos viene de los combustibles fósiles y por lo tanto la producción del plástico comparte los impactos que comparten la extracción de las materias primas. Ustedes pueden ver en la gráfica, el primer momento es el tema de la extracción. Cuando se extraen estas materias primas, se generan una fuerte cantidad de gases de efecto invernadero. También se genera un uso intensivo de agua. Se genera también impacto a los ecosistemas cercanos a donde se realizan estas extracciones y también pues se van causando diferentes impactos a las comunidades que están cerca, ¿no? Entonces, desde que se extrae el material pues ya empieza a tener diferentes impactos. Luego, en segundo momento, se da la producción de monómeros y polímeros y en esta producción también lo que sucede es que es muy intensiva en energía y aquí también se da un círculo vicioso porque para generar estos monómeros y polímeros también se utiliza combustibles fósiles, ¿no? Entonces, hay un círculo vicioso que se usa combustibles fósiles para generar energía para producir los polímeros y monómeros. Y también se genera nuevamente una gran cantidad de químicos, como les mencionaba, para que pues el plástico finalmente vaya tomando las diferentes propiedades que tiene. Luego, avanzando en el ciclo de vida del plástico, viene la fabricación de productos, la distribución y comercialización, y principalmente aquí en la distribución y comercialización hay una alta huella de carbono, principalmente por el transporte. Son millones de productos plásticos que se transportan y pues generan pues, una huella de carbono importante. Luego, en el uso y el consumo también esto genera su propio impacto. El uso y consumo también es un problema, ¿no? Existe más de la mitad de los plásticos son plásticos de un solo uso y generalmente usamos estos plásticos 10, 20 minutos y los desechamos y no pensamos que luego de que son desechados, pues alguien tiene que recolectarlos, transportarlos, llevarlos a un sitio de disposición final y tratarlos de una manera adecuada. Entonces, esta forma que tenemos de consumir, pues también genera un impacto. Luego sigue la recolección y el reciclaje. Definitivamente el reciclaje aporta, digamos, es parte de la solución. Sin embargo, la cantidad de residuos es tan enorme, es tan vasta, que no se puede reciclar todo lo que se genera. Además, los plásticos tienen diferentes tipos de químicos, de materiales, de tintes, hay diferentes tipos de plásticos. No todos son fácilmente reciclables, no todos se pueden reciclar. Entonces, solo una cierta porción pues, es la que efectivamente puede reciclar y lo demás tiene que pasar a la disposición final. No todo igualmente llega efectivamente a disposición final, solo una parte es enterrada. Y también aquí hay una pérdida de valor, ¿no? Un material que fue creado a través de un esfuerzo de investigación, de materias primas, es enterrado después de haber sido usado en 20 minutos, 10 minutos, entonces también existe una pérdida de valor cuando se entierran estos materiales, ¿no? que son valiosos y que han tenido todo un uso de recursos. Y finalmente, todos estos impactos que van desde el inicio, desde cuando se extraen las materias primas hasta cuando llega a disposición final, pues generan impactos ambientales y sociales. Y sobre todo estos impactos se ven más reflejados en el sur global, en países como Ecuador, donde no existe, digamos, la capacidad financiera para tratar la vasta cantidad de residuos que generamos. Los municipios principalmente se ven desbordados por la gran cantidad de residuos que se generan año a año y pues la mayor parte de los costos de esta gestión terminan sobre los municipios y digamos no tienen la capacidad total para poder gestionarlos. Por eso también es importante entender la dimensión del problema, ¿no? ¿Cuánto plástico se está produciendo? ¿Ya? Tenemos hasta 2000, solamente entre el año 2000 y el año 2020, la cantidad de producción plástica a nivel global se duplicó. Pasó más o menos de 200 millones de toneladas a más de 400 millones de toneladas. Y la tendencia actual nos dice que hacia 2050 esta producción se va a volver a duplicar. Y eso significa que todos los impactos que se generan por la producción del plástico, pues igualmente se van a volver a duplicar. Esta producción de plásticos también, por esta vasta cantidad y todos los impactos que les comentaba en todo su ciclo de vida, es parte de la triple crisis planetaria.
¿Cómo es parte de esta triple crisis? Actualmente la producción del plástico ya representa el 4% de los gases de efecto invernadero, por lo tanto está directamente relacionada con el cambio climático. En la presentación de Kenneth también nos mencionaba que ya hay 8 millones de toneladas de plásticos que ingresan al océano cada año, y esto ya ha causado que más de mil especies, perdón, más de 100.000 más de 100.000 especies marinas y más de 100.000 aves marinas pues sufran impactos por la contaminación plástica. Y también la contaminación es la otra crisis planetaria, ¿no? Entonces, de estas 400 millones de toneladas de plástico que se produjeron solamente en 2020, más de la mitad se volvió directamente contaminación. Entonces, de esa manera la contaminación plástica pues está relacionada directamente con la triple crisis planetaria, y si es que no se hacen cambios, si es que no tomamos acción, como les comento, para 2050 se espera que se vuelva a duplicar, y por lo tanto todos los impactos que ya existen actualmente se van a ver duplicados. ¿Y qué está pasando a nivel global al respecto? Desde el 2022 existe ya un proceso para crear un tratado global sobre la contaminación plástica. A partir de la decisión 514 del UNEA, en 2022 se crea este proceso del Tratado Global contra la Contaminación Plástica para formar un tratado que aborde todo el ciclo de vida de plástico, incluyendo el ambiente marino. Se busca que sea un tratado vinculante. Actualmente está en proceso de negociación. La próxima negociación justamente va a ser en el mes de agosto en Ginebra. Es la quinta sesión, es la sesión 5.2. Hubieron 5 sesiones anteriores donde ya se han tomado varias discusiones. Sin embargo, todavía no existe un consenso, ¿no? En este tratado se discuten varios temas de alta relevancia, desde cómo se deben diseñar los productos, sobre todo los productos que no son necesarios o los productos que son más perjudiciales, cómo debemos regular los químicos que están en los productos. Yo les comentaba que hay más de 16.000 químicos identificados en la producción de plásticos. También se habla de cómo el financiamiento se debe enfocar a que justamente el sur global tenga esta capacidad financiera para hacer una transición justa, sin dejar pues, nadie por fuera, principalmente las poblaciones más pobres. También se discute acerca de métodos de financiamiento, ya les mencionaba, transición justa, químicos de preocupación, diseño de plásticos, diseño de sistemas. El tratado es técnico, es extenso. Ya mencionaba, me parece también, Kenneth, que Luis Vallas, que es el embajador de Ecuador en Inglaterra, es actualmente quien preside las negociaciones de este tratado global. Y pues estamos todos muy pendientes, muy atentos. Existen países que no desean que este tratado sea ambicioso, ¿no? Y justamente por la lámina anterior que les mencionaba, hay muchos intereses económicos, hay una producción muy intensa, muy grande de plásticos. La industria del plástico es una de las industrias que crece más rápido a nivel global. Entonces hay muchos intereses económicos también acerca de este tratado. Y bueno, estamos esperando que en esta sesión en Ginebra pues logremos tener un tratado ambicioso que sea vinculante, que tenga reglas para todos los países, que imponga diseño de productos, que regule estos químicos, que incluya financiamiento, transición justa, pero estamos pendientes, estamos atentos de qué va a pasar. Todavía no tenemos claridad de si se va a cerrar en este capítulo 5.2 o si vamos a tener pues, que continuar con las negociaciones. En el contexto de otro tipo de tratados, este tratado ha avanzado, digamos, relativamente rápido. En 2 años ya se está pensando en llegar a un punto final. En otras experiencias de tratados globales, pues esto ha tardado muchísimo más tiempo. Y bueno, y con este rápido contexto global, ¿qué está pasando en Ecuador? ¿Qué sucede en Ecuador? Primero que nada, en Ecuador nosotros ya tenemos todo un marco normativo extenso no solamente sobre plásticos específicamente, pero en general sobre residuos, y también tenemos normativas específicas sobre plásticos, ¿no? Tenemos una constitución que ya otorga derechos de la naturaleza, reconoce los derechos de la naturaleza, y en estos derechos de la naturaleza pues está también una naturaleza libre de contaminación, y eso definitivamente implica libre de contaminación plástica. Tenemos un código orgánico de territorial y autonomía descentralizado, donde todos los gobiernos autónomos descentralizados
son los responsables de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, ¿no? Entonces, prácticamente todos los flujos de plásticos no peligrosos les corresponde esta gestión a los GATS a nivel nacional. Tenemos un impuesto redimible de botellas plásticas no retornables. Desde 2013 se encuentra vigente y este caso en Ecuador ha sido interesante, ¿no? Desde el 2013 el PET es uno de los materiales que en Ecuador más se recoge, más se recicla. En Ecuador ya tenemos plantas de reciclaje de botella a botella, de ciclo cerrado. Exportamos material PET post consumo. Sin embargo, a lo largo también de los años de este impuesto, pues ya se ha ido madurando el mercado y también específicamente en el PET, pues ya existen algunas distorsiones también que se han generado por este impuesto. Tenemos también el Código Orgánico del Ambiente, que el Código Orgánico del Ambiente establece una jerarquización de los residuos. Eso significa, este código establece una visión de prevención y mitigación de la generación de residuos, ¿no? Esos son como que los primeros pasos en esta escala de jerarquización de residuos. Y bueno, y finalmente en 2020 tuvimos ya una normativa específica, una ley orgánica específica sobre la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso. Esta ley principalmente lo que promueve es que todos los materiales de un solo uso principalmente incorporen dentro de estos materiales plástico postconsumo. Esta ley también ha logrado que muchos materiales que no tenían valor, pues ahora se recuperen e ingresen al mercado. Y regresando al impuesto redimible de botellas no retornables, aquí está como que una palabra clave, ¿no? Los materiales que tienen valor justamente son los que se recuperan y los que vuelven a las cadenas de producción. Si un material no tiene valor, pues es súper complejo que alguien se tome el trabajo de buscarlo, de recuperarlo y de regresarlo a la cadena de valor. En el caso del PET, como les mencionaba ya desde 2013, es un material que tiene su valor, que incluso ahora nosotros desde Ecuador somos exportadores de PET postconsumo. Ya existen fábricas aquí en Ecuador que pasan de PET postconsumo de botella a botella, es decir, que existe un reciclaje de ciclo cerrado, pero eso no sucede con todos los materiales, ¿no? Hay muchos materiales plásticos principalmente que no tienen valor y no son apreciados para pasar a reciclaje, para ser recuperados y directamente pues pasan a disposición final. Un caso específico, por ejemplo, es el plástico flexible, el que está en los snacks principalmente. Ese es un plástico muy difícil de reciclar, muy difícil de recuperar y principalmente pues eso se usa a pocos minutos, se arroja a la basura y pierde su valor. También ya tenemos una ley orgánica de economía circular inclusiva y aquí hay un tema súper importante en esta ley. Bueno, hay varios temas, pero yo quiero resaltar dos. Uno es que reconoce el derecho de los recicladores de base para que ellos puedan tener un seguro social, crea, digamos, este mandato para que se cree un seguro social para los recicladores de base, que se reconozca su trabajo, se reconozca lo que están haciendo. Y también, por otro lado, algo que me parece importante, esta ley establece que se debe generar una lista de productos prioritarios y que cada uno de estos productos prioritarios a su vez tiene que tener una normativa específica, principalmente de responsabilidad extendida del productor. Entonces ahí también estos mandatos, entre varios que tiene esta ley, también aborda el cierre de ciclos de diferentes tipos de materiales. Entonces ya nos da como que estas pautas para que empecemos a pensar en cómo recuperar estos materiales, cómo devolverlos a la cadena de valor, cómo prevenir esta generación de residuos y reduciendo los impactos. Pero en Ecuador también no solo tenemos leyes, sino también ya hemos bajado, digamos, desde este nivel de leyes orgánicas, leyes nacionales, también acuerdos ministeriales, ¿no? Desde el 2013 ya tenemos un acuerdo ministerial específico para el manejo de desechos de plásticos agrícolas. En 2018 también tenemos una regulación sobre el plástico de un solo uso en la educación, en el sistema educativo, donde se promueve pues, que se minimice el consumo de plásticos de un solo uso en las escuelas, en los colegios. En el 2022, una vez que ya teníamos esta ley orgánica de plásticos de un solo uso, pues se creó unos requisitos para que las empresas recicladoras se registren y reporten cuánto están reciclando, qué tipo de materiales están reciclando, que lo hagan de forma técnica, que haya una trazabilidad de lo que están haciendo, de lo que están recuperando y cómo están reincorporando este material post-consumo a la cadena de valor.
En 2022 también tenemos ya en Ecuador un acuerdo ministerial sobre responsabilidad extendida a productor de gestión de residuos eléctricos y electrónicos. Esta no está directamente enfocada, digamos, en plásticos, pero los equipos eléctricos y electrónicos pues tienen componentes importantes de plástico y a través de esta normativa pues están regresando a la cadena de valor, se están recuperando. En 2023 también salió una dispensa temporal de importación de residuos plásticos y aquí también hubo fue un momento un poco dramático porque hubieron varias denuncias que en Ecuador se estaban importando residuos plásticos que no estaban siendo propiamente tratados, que no estaban siendo propiamente aprovechados, que se estaban, digamos, trayendo a Ecuador para ser enterrados prácticamente. A partir de estas denuncias, a partir de la ley, pues se creó una prohibición. Entonces en Ecuador ya no se puede importar residuos plásticos solamente con esta dispensa, en el caso de que no exista material a nivel nacional disponible, se podría dar esta excepción y se podría importar estos materiales. Sin embargo, hasta la fecha no se ha otorgado ninguna dispensa, entonces prácticamente esta prohibición está vigente, no se puede importar residuos plásticos del Ecuador desde que se publicó esta normativa. En 2024 también salió la Estrategia Nacional de Economía Circular, que va cerrando todo el marco legal de economía circular, ¿no? Ya tenemos la Ley de Economía Circular Inclusiva, el reglamento, tenemos el Libro Blanco de Economía Circular, tenemos esta Estrategia Nacional de Economía Circular Inclusiva, ahora también tenemos una estrategia de bioeconomía. Entonces, digamos que ya tenemos todo un marco legal súper interesante en Ecuador, innovador y muy fuerte, ¿no? Ahora el reto es justamente que todas estas normativas se logren cumplir, se logren monitorear, se logren aplicar, que exista financiamiento para que efectivamente puedan aplicarse, ¿no? Y el último punto en el tema de normativas, este año esperamos lanzar el Plan Nacional para la Reducción de Residuos Plásticos. Este es un plan que igualmente está atado a la Ley Orgánica de Plásticos de un solo uso, y este plan lo estamos construyendo con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Producción, perdón, y a través de un proceso participativo, ¿no? Con diversos actores, sector público, sector privado, con la academia. Esto también es parte de un proyecto financiado por UNEP. Entonces, hay varios actores importantes que han estado impulsando la creación de este plan nacional y esperamos que este año pues, este plan también salga. Y este plan lo que busca es tener una visión país, un objetivo país de cómo vamos a mejorar toda la gestión de los residuos principalmente a nivel nacional y cómo los diferentes actores pueden ir aportando para que esta gestión pues, vaya mejorando paso a paso. Eh, Ahora les quiero comentar sobre la Plataforma Nacional de Acción por los Plásticos. Nosotros desde WWF somos la Secretaría Técnica de la Plataforma Nacional por los Plásticos. Esta plataforma se enmarca en un proyecto que es el Global Plastic Action Partnership. Este proyecto, esta plataforma fue creada por el Foro Económico Mundial. Actualmente se encuentra en 25 países, es el proyecto más grande a nivel mundial que busca reducir la contaminación plástica, promover la circularidad dentro del ecosistema del plástico y también promover que todos los procesos sean inclusivos, ¿no? Bajo este paraguas nosotros tenemos la Plataforma Nacional de Acción por los Plásticos acá en Ecuador. Como les mencionaba, WWF es la Secretaría Técnica. Esta plataforma está vigente en Ecuador desde abril de 2023. Recientemente cumplimos 2 años desde que existe y tiene una gobernanza interesante y particular. El comité directivo, quienes son los aliados directos de esta plataforma, es el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Producción y la Cancillería Nacional. Esos son, digamos, los ejes principales, pero también tenemos un grupo de líderes. En este grupo de líderes tenemos diversos aliados. Actualmente tenemos aproximadamente 24 organizaciones que son parte de nuestro grupo de líderes. Entre estas organizaciones están gobiernos nacionales, gobiernos locales, empresas productoras, empresas recicladoras, tenemos academia, ONG, y a través de esta plataforma de actores, pues lo que hacemos es, sobre todo, impulsar innovación, impulsar políticas públicas, buscar soluciones conjuntas, hacemos campañas de sensibilización. Más adelante ya les voy a contar un poco de las acciones específicas que se están haciendo, pero lo importante de esta plataforma es que en esta problemática que yo les iba mostrando, que es enorme, ¿no? Son cifras gigantes las que se enfrentan sobre la contaminación plástica. No se pueden tomar acciones individuales desde un actor, desde un gobierno, desde una empresa. Lo que se necesita es que
todos trabajemos en conjunto para que estas soluciones pues, realmente tengan un impacto y logren cambios. Justamente con esta plataforma ya tenemos 3 publicaciones. En este código ustedes pueden ingresar y descargarlas. La primera publicación que tuvimos es el análisis de impacto de intervenciones y escenarios de cambio. En esta primera publicación, a través de un modelo que lo creó Systemic y Pew, que se llama Breaking the Plastic Wave, se toma toda la data que existe a nivel local, principalmente de los municipios, de cuántos residuos plásticos están llegando a disposición final. Se analiza, digamos, todos estos datos y se hace proyecciones a 2030 y a 2040. Se utilizan principalmente 2 escenarios. ¿Qué pasa si es que no hacemos cambios? ¿Qué pasa si es que hasta 2040 se sigue manejando como se maneja hasta la fecha? ¿Cuál es la proyección hacia 2040? Pues y se analiza cuáles serían los impactos, cuáles serían los costos, cómo se incrementarían esta generación de residuos. Y también se hace otro escenario que se llama el escenario de cambio de sistema. En el escenario de cambio de sistema, en cambio, se analiza qué pasa si todos los actores se ponen de acuerdo con una visión compartida y hacen diferentes acciones, tanto hacia arriba como hacia abajo, y cómo esto impactaría hacia 2040, ¿no? Todo esto lo pueden revisar en este documento. Y a partir de toda esta información, pues construimos la hoja de ruta de acción por los plásticos. En esta hoja de ruta se seleccionaron las estrategias más potentes, más importantes, que pueden ser aplicadas a la realidad de Ecuador, ¿no? Igualmente lo pueden revisar, esta estrategia la lanzamos en 2024 y aquí también hay un punto importante. Yo les contaba que estamos construyendo el Plan Nacional para la Reducción de Plásticos. Hemos usado toda esta información para que este plan pues, se nutra de esta información que ya existe, que ya se levantó, que se trabajó de forma participativa, que se validó con los actores para que no, digamos, no se dupliquen acciones, sino que continuemos este trabajo y también esto se pueda reflejar y complementar con todo lo que, digamos, no esté aquí en este plan nacional. Y también recientemente lanzamos este análisis de la contaminación marina costera producida por los plásticos generados en la pesca artesanal en Ecuador. Y aquí principalmente identificamos que la pesca artesanal tiene sus propios problemas, tiene su propia dinámica, pero también necesita de un marco normativo que acompañe y que desde las municipalidades pues también se dé soluciones a las necesidades específicas que tiene este sector. Principalmente se identificó que este sector no es un gran generador de residuos plásticos, más bien lo que ellos generan no es significativo, pero sin embargo sí son actores de cambio, sí son actores que se ven impactados por la contaminación plástica y tienen sus propias preocupaciones de las dinámicas, de cómo para ellos es súper visible, cómo cada vez en su pesca es más evidente la cantidad de plástico que se genera. Esta línea base es justamente la que ustedes pueden revisar en el primer documento que les mostraba anteriormente. Esta línea base se construyó con datos hasta 2022. Y yo les comentaba, esto es a través de una modelación. Se hizo de una forma participativa, fue validado también por muchos actores de sector privado. Y pues aquí tenemos varios datos que son interesantes. El primer dato es que en 2022 en Ecuador generamos 627,000 toneladas de residuos plásticos. Cuando lanzamos estos datos así de miles de toneladas es complejo entender y aterrizarlos, ¿no? Y aquí como para hacerlo como mucho más didáctico, eso significa que en Ecuador nosotros estamos produciendo 1 tonelada de plásticos por minuto en cada año. Eso es lo que se está generando en Ecuador, lo que se generó en 2022. Entonces, ahí un poco ya vamos aterrizando la dimensión del problema, ¿no? Realmente es una vasta cantidad de residuos que se está generando y por eso desborda la capacidad de los municipios, por eso tenemos plásticos en los océanos, en los ríos, porque son dimensiones muy abundantes. Por eso también es súper complejo que se logre recuperar y reciclar todos estos plásticos, ¿no? Y esto es cada año, ¿no? Cada año solamente en 2022 fueron 627,000 toneladas y pues año a año seguramente esta cifra va a ir en aumento si es que no se toman cambios, ¿no? Tenemos este dato que el 87% de los residuos plásticos actualmente son recolectados por los servicios municipales. Eso significa que el 13% no tienen servicio de recolección. Tenemos también 48,000 toneladas que están siendo recuperadas por recicladores de base.
Y también tenemos que actualmente en el Ecuador 8% de los residuos están regresando a la cadena de valor, ¿no? Solamente el 8% vuelve, se aprovecha, regresa a la cadena de valor, se transforma en otro producto. El 6% mediante ciclo abierto, esto quiere decir que tomaron estos residuos y se transformaron en un producto diferente al producto inicial. Y solamente 2% en ciclo cerrado. Yo les daba el ejemplo del PET, ¿no? Acá en Ecuador, un ejemplo claro del ciclo cerrado es que las botellas PET post-consumo se procesan y vuelven a ser botellas PET. Entonces, ese es el ciclo cerrado, cuando pasa de producto a producto, y ciclo abierto, pues cuando se toman los residuos y se transforman en otro tipo de producto. Puede ser madera plástica, infraestructura, otro producto diferente. Entonces, este sería el ciclo abierto. También tenemos que de todos estos residuos que están siendo recolectados, digamos, formalmente, solamente el 52% de los residuos llegan a rellenos sanitarios técnicamente manejados. Lamentablemente en Ecuador todavía tenemos varios botaderos a cielo abierto. Estos botaderos pues no son técnicamente manejados, todos los residuos están mezclados, no se manejan lixiviados, producen gases de efecto invernadero, son focos de contaminación, desde ahí también se filtran muchos contaminantes, entre ellos plásticos al ambiente. Entonces, a pesar de que el 87% de residuos plásticos están siendo recolectados, no todos tienen un final técnico. O sea, muchos de ellos pues terminan filtrados al ambiente. Y aquí tenemos en la parte baja una caracterización rápida de los residuos que llegan a los municipios. Y como ustedes pueden ver, prácticamente todos son plásticos de un solo uso. Y aquí también es importante el concepto de vida útil de los productos. El problema principal con los plásticos es el tema de la vida útil. No es lo mismo un plástico, digamos, para dar un ejemplo, una silla de plástico. Esta silla puede durar 5 o 10 años antes de que se transforme en un residuo y tenga que tener un tratamiento, ¿no? En el caso de los plásticos de un solo uso, pues en 20, 30 minutos enseguida son desechados y tienen que tener un tratamiento, tienen que ser transportados, tienen que llegar a la disposición final. Entonces, por eso cuando se hace estos análisis, sobre todo aguas abajo, en este caso con la información de los municipios, de los sitios de disposición final, pues se identifica que la mayor cantidad de residuos plásticos que están ahí son plásticos de un solo uso, plásticos que tienen una vida útil corta, que rápidamente se usan y se vuelven residuos. ¿Y qué pasa con...? Aquí estaba el dato, ¿no? El 52% llega a rellenos sanitarios. ¿Y qué pasa con todos estos plásticos que no están siendo tratados correctamente, ¿no? Entonces, igualmente lo que nos da esta línea base es que el 40% de los plásticos en Ecuador en 2022 no fueron gestionados de forma adecuada. Eso quiere decir que se convirtieron en contaminación. Son 252.000 toneladas de plásticos que prácticamente se transformaban en contaminación. Gran parte de estos plásticos son quemados a cielo abierto y esto también tiene sus propios impactos, ¿no? Genera igual toxinas, químicos que se esparcen al suelo, al agua, daños a la salud de las personas. También otra porción de estos plásticos pues, se transforma directamente en contaminación acuática y terrestre. Y aquí está pues, la porción que yo les mencionaba, como pueden ver ahí, que llega a los botaderos y a pesar de que es recolectada, pues igualmente no está técnicamente tratada y es muy propensa de que se transforme en contaminación. Y ahí también conecto con lo que les decía antes, ¿no? La cantidad de residuos plásticos y en general de residuos que se está generando muchas veces desborda la capacidad de los municipios que son los que tienen la responsabilidad de gestionarlos y pues terminamos con botaderos, terminamos con residuos en los ríos, en los océanos y que finalmente pues impactan no solo al ambiente sino también a la salud de las personas. Yo les comentaba, ¿no?, que se hizo este análisis de qué pasa si hacia 2040 no hacemos nada, si seguimos con la misma tendencia. Entonces, ustedes aquí pueden ver si es que se mantiene la misma tendencia, si no se hacen cambios en cómo nos relacionamos con los plásticos. Esperamos que para 2040, pues primero que bajemos de la circularidad del 8% que tenemos actualmente a un 6%, que la contaminación de los plásticos pues aumente en un 81%, y que la generación de residuos pues también se siga incrementando, ¿no? Entonces, esto principalmente es el escenario de negocio habitual que les llamamos,
y es el análisis que les comentaba. ¿Qué pasa si solamente mantenemos la tendencia? Y lo que va a pasar principalmente es que esta problemática se va a seguir agravando, va a seguir siendo igualmente más costosa para los municipios, va a crear más impactos, vamos a tener mayores filtraciones al ambiente, a las personas, y ese es el escenario del negocio habitual que así se lo nombra en el estudio. ¿Y qué podemos hacer frente a este escenario, ¿no? Y aquí están como que la hoja de ruta que se propuso. Esta hoja de ruta tiene 5 ejes principales y parte de un cambio de sistema, ¿no? Nosotros decimos cambio de sistema cuando proponemos que todos los actores tienen que actuar de manera conjunta, de manera paralela. No se trata de hacer acciones individuales, no podemos cargar responsabilidad solo a los municipios, solo a las empresas, solo al consumidor. Es una responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, en esta hoja de ruta se evidencia tanto acciones aguas arriba como aguas abajo. Aguas arriba antes de que los productos se transformen en residuos, y aguas abajo, pues una vez que ya tenemos que generar, que tenemos que gestionar todos estos residuos y los impactos, ¿no? Entonces, partimos de una perspectiva preventiva que justamente se enfoca en cómo diseñamos los productos para que no se transformen tan rápidamente en residuos, cómo diseñamos nuevos modelos de negocio que cambien esta tendencia de usar plásticos de un solo uso. Aquí en Ecuador ya tenemos algunos ejemplos interesantes. Tenemos uno que es muy importante, Hueda Verde. Recientemente Hueda Verde hizo un festejo, digamos, de que acabó de eliminar 50 millones de plásticos de un solo uso del mercado. Hueda Verde funciona en los patios de comida, me parece que actualmente en 11 centros comerciales, y lo que está haciendo es cambiar en estos patios de comida todos los plásticos de un solo uso por vajilla lavable. Entonces, todos los días se dejan de usar estos miles de plásticos de un solo uso, simplemente se los lavan, vuelven otra vez a los restaurantes y se dan la vuelta dentro del patio de comidas. Y de esta manera, pues, Hueda Verde ya logró retirar 50 millones de plásticos de un solo uso del mercado. Otro caso también que es interesante en Ecuador es Quimelia. Quimelia, en cambio, es una empresa que vende productos de limpieza, y ellos, en cambio, lo que hacen es que tú puedes acercarte a Quimelia con cualquier tipo de envase, con envase de Gatorade, de agua Tesalia, de Coca-Cola, con cualquier envase. Tú te acercas a este negocio, lo rellenas con el producto que tú quieres, te lo pesan y te lo venden, ¿no? Entonces ellos no te venden envases, solamente te venden el producto, y esa también es una manera de retirar estos empaques que muchas veces son innecesarios, ¿no? Entonces esa es la perspectiva preventiva que hacemos para evitar que se sigan generando los residuos y no solo enfocarnos en cómo los gestionamos una vez que ya están en el mercado, ¿no? Igualmente, allá toqué a dónde va el tema de innovación y sustitutos, que está relacionado con lo que les mencionaba, pero también en el tema de innovación y sustitutos buscamos alternativas a los plásticos de un solo uso, ¿no? Muchas veces hay mercados donde es súper complejo reemplazar estos plásticos de un solo uso, y lo que tenemos que buscar son alternativas que que generen menor impacto, que realmente se biodegraden, y sobre todo que tengan un impacto menor. Y también pensando en el precio, ¿no? Muchas veces acá, sobre todo en Ecuador, los mercados informales usan plásticos de un solo uso por el precio accesible, normalmente son muy baratos, y ahí es pues una de las barreras más fuertes de romper, ¿no? ¿Cómo creamos estos sustitutos que puedan competir en precio con estos plásticos que son tan baratos, entre comillas? El otro eje que tenemos en nuestra hoja de ruta es la cobertura de recolección más los sitios de disposición final adecuado. Y aquí yo les comentaba, ¿no? A pesar de que ya se recoge el 87% de residuos plásticos formalmente, hay un 13% que no tienen ningún tipo de recolección, y este 13% pues prácticamente se convierte directamente en residuos. Por eso es fundamental que se amplíe esta cobertura de servicio de recolección, y del otro lado también pues que estos sitios de disposición final, que actualmente más del 50% son todavía botaderos a nivel nacional, pues que se manejen técnicamente, que se traten los lixiviados, que se clasifiquen los residuos, y sobre todo que tengan este tratamiento técnico que nos permita aprovechar los residuos que llegan también a estos sitios de disposición final. Y aquí en este eje aparece el tema de la responsabilidad extendida del productor. Acá en Ecuador, como ustedes pudieron ver, ya tenemos todo un marco legal de economía circular, de plásticos,
dentro de la Ley de Economía Circular Inclusiva ya se menciona que debería existir productos prioritarios. Definitivamente uno de esos productos prioritarios debe ser los plásticos y por lo tanto deberíamos tener una normativa de responsabilidad extendida del productor para empaques, envases y embalajes. Esa sería como que, digamos, la visión. Hacia allá estamos también trabajando, impulsando que exista esta normativa. El taller que vamos a tener mañana en el eje de plásticos justamente se va a tratar de una responsabilidad extendida del productor para empaques y embalajes. Y pues esta normativa también tiene muchos retos, no es algo sencillo, es algo a nivel nacional. Como ustedes pueden ver, los flujos de plástico son gigantes y pues se debe crear una normativa pues muy precisa, muy ambiciosa, muy técnica, que logre conectar a todos los actores e ir solucionando esta problemática. Tenemos ejemplos que ya Chile tiene su normativa REP, Colombia tiene su normativa REP, Uruguay está trabajando en su normativa REP, igualmente Argentina está trabajando en su normativa REP. Entonces también tenemos que apoyarnos de estas experiencias que existen en los países vecinos y ver cómo podemos implementarlas también a nivel nacional, ¿no? Tenemos el ejemplo con las botellas PET acá en Ecuador. El hecho de que exista un impuesto para las botellas PET ha dinamizado el mercado, ha creado industria, ha generado trabajo. Como les mencionaba ahora, nosotros ya exportamos RPET o PET postconsumo. Entonces, una política red pues, es muy potente, puede generar financiamiento, puede conectar a los actores, puede crear infraestructura. El reto pues ahora es que se construya esta normativa, que se construya de forma participativa y pues desde la Plataforma Nacional de Acción por los Plásticos esta es una de las prioridades que nosotros tenemos y como también los mencionaba, no es algo que podamos hacerlo solos, tiene que ser de una manera participativa y definitivamente tiene que estar involucrado el gobierno nacional, los gobiernos locales, la empresa privada y esa es la única manera de que una política así de ambiciosa, así de fuerte pues pueda ejecutarse aquí en Ecuador. El otro eje que tenemos que también es súper relevante es el reciclaje inclusivo. En Ecuador tenemos más de 20.000 familias que trabajan de reciclaje inclusivo, la mayoría en condiciones precarias, no tienen seguridad social, no tienen acceso a salud, no tienen un sueldo fijo y sobre todo algo que es grave, digamos, en Ecuador es que a los recicladores de base no se les paga por el trabajo que ellos hacen, no se les paga por salir a la calle, abrir las fundas, sacar los residuos, no se les reconoce ese trabajo, ellos reciben su pago por el peso del material. Es decir, que no se está reconociendo las horas de trabajo, sino simplemente el peso que tiene el material. Yo les mencionaba también que hay muchos materiales que todavía no tienen valor. Entonces, igualmente los recicladores de base discriminan estos residuos que no tienen mercado, que nadie les va a comprar, y a pesar de que ya hacen el proceso de separar, de abrir las fundas, no recogen esos residuos porque no tienen ningún valor, nadie les va a comprar. Entonces, justamente este eje se enfoca en que este reciclaje que ya existe en Ecuador pues tiene que ser inclusivo, tiene que haber un pago justo por el trabajo que hacen los recicladores y tienen que mejorar las condiciones en que los trabajan actualmente. Esto también es un mandato de la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, como ya les mencionaba, todavía está pendiente, pero ya existe la normativa pues y tenemos también que impulsar a que esto ya se cumpla. Y el último eje que tenemos es la recolección y gestión de datos. En todo el proceso de la construcción del Plan Nacional para la Reducción de Plásticos, pues uno de los retos más importantes fue el tema de la data, ¿no? En Ecuador no tenemos una plataforma, no está centralizada la información, no sabemos cuánto plástico estamos produciendo. Principalmente la información que tenemos es aguas abajo, es decir, ya cuando estos plásticos se han transformado en residuos. Entonces es súper importante que se transparente esta información. Esta información nos va a permitir que podamos dar seguimiento a las políticas públicas, que podamos hacer control y monitoreo de lo que está pasando, si realmente estamos cumpliendo la ley de plásticos de un solo uso. Entonces, definitivamente, este eje de los datos pues también nos va a dar un montón de luces, un montón de información para que podamos tener pues un monitoreo efectivo, una trazabilidad, para que podamos ser más exigentes tanto al sector público como al sector privado. Pero todavía creo que de los ejes que todavía están más débiles a nivel nacional, que lo tenemos que trabajar con mucha más fuerza. Esos son los principales ejes de nuestra hoja de ruta. Igualmente yo les invito a revisar el documento, hay muchísima información que pueden adquirir revisando el documento. Y también el otro tema que les decía que es súper importante, ¿no? Mucho de lo que está aquí, mucha de esta información, muchos de estos ejes, de este esfuerzo que ya se hizo en este documento,
se conectó con el Plan Nacional de Residuos Plásticos y pues justamente el objetivo fue que no se dupliquen los esfuerzos, sino que en esta continuidad que estamos haciendo con el Plan Nacional, pues se use toda esta información, se complemente, se enriquezca, se valide con los diferentes sectores y que el Plan Nacional pues sea un documento también robusto y que refleje la realidad nacional. Si nosotros logramos aplicar todos estos ejes que les acabo de mostrar, estos 5 ejes, y todos los actores trabajan de manera conjunta, pues este es el escenario que se proyecta para 2040, ¿no? Pasaríamos a una circularidad del 8% al 45%, reduciríamos la contaminación plástica en un 60% y también, a pesar de que los residuos aumentarían un 14%, es mucho menor a lo que se planteaba en el escenario de negocio habitual, que me parece que era el 89%. Esto solo será posible con la participación de todos los actores, también usando estrategias de reducción del consumo, principalmente de plásticos de un solo uso, sustituyendo principalmente igual los plásticos de un solo uso por otro tipo de materiales, por nuevos modelos de negocio, con innovación. Se proyecta que el reciclaje se mantendría más o menos estable en el 7.7%, y también lo que les comentaba, ¿no? Que todo lo que llegue a disposición final pues se gestione de forma efectiva, se gestione de manera adecuada, de tal manera que no se siga filtrando hacia el medio ambiente, de tal manera que no termine en ríos, en océanos, y que no se vuelva directamente en contaminación. Y el tema también de la incineración, ¿no? Que definitivamente el tema de la incineración de plásticos es súper problemático, tiene sus impactos muy visibles, muy fuertes, y pues a través de toda esta estrategia, finalmente lograríamos también que la gestión inadecuada se reduzca del 40% al 9%, ¿no? Yo sé que son números ambiciosos, quizás soñadores, pero son posibles, ¿no? Son posibles siempre con la colaboración de todos los actores, y además creo que tenemos que plantearnos estas metas altas, estas metas ambiciosas, pues para que en el camino vayamos cumpliendo hitos y vayamos reduciendo esta contaminación. Ya estoy llegando casi al final de la presentación y les quiero contar qué estamos haciendo con esta Plataforma Nacional de Acción por los Plásticos, ¿no? Uno de los temas que ya les he mencionado varias veces es el Plan Nacional para la Reducción de Plásticos, que esperamos que salga en este año, esperemos que lo más pronto posible. Estamos también creando una ordenanza de gestión de plásticos en Galápagos. Galápagos tiene muchas particularidades únicas por su biodiversidad, porque el territorio de Galápagos, solamente el 3% del territorio de Galápagos está habilitado para ser población urbana, el 97% es un área protegida. Entonces, Galápagos, digamos, necesita pues, reglas muy especiales, muy particulares. Estamos trabajando en una política específica para Galápagos. Estamos también haciendo un estudio del impacto de la contaminación plástica en la biodiversidad. Hay muy poca información a nivel del Ecuador de qué pasa, de cómo impacta la contaminación plástica a la biodiversidad. Este estudio se está haciendo en Ecuador, Perú y Colombia, y se está haciendo con la Plataforma Nacional de Plásticos de Ecuador, la Plataforma Nacional de Plásticos de Colombia y la Plataforma Nacional de Plásticos de Perú. Entonces, es un estudio muy interesante, colaborativo a nivel regional. Esperamos tener resultados en noviembre de este año y tener una fotografía, ¿no? de qué pasa a nivel nacional, cómo la contaminación plástica impacta a nuestra biodiversidad, ¿no? Considerando también que los 3 países son países megadiversos, ¿no? Estamos también desarrollando un análisis del contexto social y de género, y aquí también queremos entender cómo la contaminación plástica impacta de forma diferente, tanto en género como en las diferentes provincias, en las diferentes condiciones sociales. Eso también va a complementar nuestra hoja de ruta y nos va a dar como que más estrategias específicas de cuáles son las posibles soluciones que tenemos que implementar. Como les mencionaba también, una de las ambiciones, de los retos que nos hemos puesto es impulsar esta política de responsabilidad extendida del productor, y en esta política pues son súper importantes la participación del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Producción, que son los rectores en estos temas, ¿no? Entonces, definitivamente, con los ministerios, con el gobierno nacional, con el gobierno local, con la empresa privada, pues tenemos que trabajar en esta política que tiene esa capacidad de dinamizar toda la cadena de valor del plástico a nivel de financiamiento y a nivel también
darle valor a muchos residuos que actualmente no tienen ningún valor y permitir pues, que estos se recuperen y que regresen al ciclo de vida del plástico. Y finalmente tenemos una campaña de comunicación que la campaña de comunicación, cuando hablamos de una campaña de comunicación en el tema de plásticos, son difíciles, son complejas, necesitan de un cambio de comportamiento, son realmente retadoras, ¿no? Entonces, en este punto hemos pensado mucho en la innovación, en cómo hacer una campaña que realmente tenga impacto, que realmente despierte la atención de los diferentes actores, ¿no? Y aquí, en esta campaña específicamente, hicimos una alianza con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Estamos trabajando en los estadios, principalmente en los estadios donde juega la selección del Ecuador, para entender cuál es la problemática en los estadios, ¿no? Y cuando vamos al estadio y vemos, es súper similar la problemática. Es igualmente, se toma un vaso de cerveza, 10, 20 minutos, se desecha. En los estadios, lamentablemente, ni siquiera hay basureros. Entonces, en el primer partido donde hicimos nuestra intervención, que fue en Ecuador versus Venezuela, solamente en un partido encontramos 48,000 ítems de un solo uso, solamente en un partido. Prácticamente el 60% eran plásticos que no pueden ser reciclados o son muy difíciles de reciclar, y esto prácticamente se recolecta y va a disposición final. Estos espacios de ciclo cerrado, como un estadio donde podemos controlar qué es lo que pasa adentro, pues son espacios ideales para probar, para experimentar cómo generamos estos cambios de comportamiento. También son espacios súper importantes porque hay una diversidad de actores, ¿no? Desde las personas, desde los hinchas, digamos, hasta los grandes sponsors que están en el estadio. Entonces, también toda la visibilidad, toda la potencia que tiene el fútbol. Entonces, desde ahí estamos enfocando actualmente nuestra campaña de comunicación, entre otras varias acciones que estamos haciendo a nivel de comunicación. Y quiero pasarles un pequeño video sobre este tema. Hoy estoy siendo parte de este voluntariado para la Hora del Planeta en la recolección de plástico en el Estadio de la Liga. Tenemos que tener conciencia para poder reciclar la mayor cantidad de plástico que podamos. Estamos jugando el partido de nuestras vidas con un rival invicto que es el plástico y al que queremos vencer. Apoyan igualmente hacia la ciudadanía para que ellos también tengan ya ese hábito de seguir separando y reciclando. Y bueno, es un trabajo durísimo, hay un montón de basura, lo principal son plásticos de un solo uso, sobre todo vasos de cerveza y vasos de tela. Bueno, como les iba contando, ¿no? El tema dentro de un estadio es difícil, es complejo, es retador, es un reflejo de cómo funciona nuestra sociedad, pero también es una oportunidad, ¿no? Para fomentar estos cambios de comportamiento, para fomentar sistemas de reuso, de reutilización y para educar a las personas y sobre todo a las no convencidas, a las personas que quizás nunca han escuchado esta problemática, pues es una manera muy fuerte, muy impactante de llegar a estas personas. Entonces, en esta última parte que les contaba de la campaña de comunicación, pues hemos enfocado nuestros esfuerzos en estos espacios deportivos, desde ahí pues poder sensibilizar y poder hacer que este mensaje se masifique. Y bueno, y finalmente para terminar este espacio, tengo 3 mensajes claves. El primero, que el problema de contaminación plástica no es un problema solamente local, es un problema nacional y global, y que está afectando no solo a la salud del medio ambiente, sino también a la salud de las personas. También las soluciones más importantes son las que evitan que se generen los residuos, las soluciones que evitan que se generen los impactos. No podemos concentrarnos solo en reciclar, solo en limpiar los residuos, solo en gestionarlos.
tenemos que pensar qué hacer antes de que los residuos se generen, en crear nuevos modelos de negocios, en crear sustitutos principalmente a los plásticos de un solo uso y finalmente que todas las soluciones que se plantean a esta problemática de la contaminación plástica necesitan un cambio de sistema. Y esto quiere decir que necesitamos que todos los actores trabajen de forma colaborativa, con una visión compartida hacia un solo objetivo y no cargar la responsabilidad solamente a uno de los actores, ¿no? Más bien, todos tenemos que trabajar, desde los consumidores hasta los gobiernos nacionales, en un solo esfuerzo para conseguir estos cambios, este cambio de sistema. Gracias. Bueno, le agradecemos a Andrés y de igual manera vamos a dar paso a unas 2, 3 preguntas a la participación de ustedes, así que les damos la palabra. De igual manera les pedimos que por favor nos den su nombre y se identifiquen a qué organización o entidad pertenece. Buenos días, excelente ponencia. Mi nombre es Sebastián Verdugo, docente de la Universidad de Cuenca. En su experiencia, ¿cuál ha sido o cómo ve usted la tendencia de, el ponente anterior mencionaba el 94% de pymes? ¿Cómo las pymes se están uniendo, cómo se están realmente relacionando con estas nuevas propuestas justamente de modelos, en este caso circulares y obviamente la gestión del plástico, que es donde más se generan residuos? Muy buena pregunta. Y aquí yo tengo 2 ejes principales. Un eje son las MIPYMES que han decidido innovar. Yo les daba el ejemplo de Huella Verde, que ya está ahora en 11 centros comerciales y que ha decidido hacer un nuevo modelo de negocio, un modelo de negocio inclusivo, reemplazando plásticos de un solo uso por platos lavables. Les mencionaba también de Quimelia, que es otro ejemplo de una MIPYME que igualmente decidió dejar de vender empaques y usar los empaques que ya existen, los envases que ya existen para vender sus productos. Esos son, digamos, los buenos ejemplos, ¿no? Y del otro lado están los ejemplos más difíciles, y siempre ahí la barrera es del precio, ¿no? Cómo yo reemplazo mi material de un solo uso con otro material que me dé un precio similar. Acá en Ecuador todavía se usa el FOAM, el estereofón. Esto ya está prohibido en Colombia, está prohibido en Perú. En Ecuador nosotros lo seguimos utilizando. Ya se ha comprobado que este material, pues, sobre todo cuando se calienta, pasa químicos del material a los alimentos y esos alimentos, pues, luego nosotros los ingerimos. Entonces, hay como que estos 2 escenarios, ¿no? Principalmente, yo creo que la barrera más compleja es el precio, cómo cambiamos a otro material si queremos cambiar otra vez a un solo uso, que nos permita tener un precio competitivo, y ahí está pues el reto, ¿no? Y ahí dentro de nuestra plataforma también tenemos como integrantes a la academia, y ahí es súper importante el trabajo que hace la academia, ¿no? Entonces estamos justamente buscando estas soluciones que nos permitan a través de biomasa, de residuos de diferentes cultivos orgánicos, proponer nuevos materiales que efectivamente sean biodegradables, que tengan un impacto mucho menor y que sobre todo puedan competir en precio, ¿no? Y por otro lado, ahí también viene la parte de los incentivos, ¿no? Ahí necesitamos que estas normativas que nosotros ya tenemos, pues aterricen también a este sector más pequeño de las MIPYMES y den ciertas ventajas para que estos productos biodegradables que están hechos con materiales no plásticos, pues puedan masificarse en el mercado y puedan darnos unos precios competitivos. Buenos días, gracias por la ponencia. Una consulta, ¿y qué se está haciendo con el Tetra Pak? El Tetra Pak que compite también como envase de un solo uso y que también contiene plástico y además más de 8 componentes más que son contaminantes y de difícil degradación. En nuestro análisis de línea base, el multicapa y multimaterial, que justamente es el Tetra Pak, me parece que representa el 6% de todos los residuos que actualmente llegan a disposición final, ¿no? Digamos que no es una cantidad despreciable, pero aquí en Ecuador no hay todavía la capacidad técnica para procesar y tratar este material. Sé que acá Tetra Pak, la empresa Tetra Pak, tiene toda una estrategia de sostenibilidad,
recuperan el material, lo transforman en material sobre todo estructural, pero sin embargo la infraestructura para transformar este material todavía no está aquí instalada, no está funcionando propiamente. Entiendo que principalmente este material se va al exterior, me parece que a Brasil, se trata pues, y regresa ya como un material post-consumo. Digamos que acá en Ecuador no es la principal problemática, tampoco puedo decir que no es un problema, pero en Ecuador todavía no tenemos como esta capacidad técnica para transformar el material y darle un segundo uso. Entonces, es un material que todavía no está siendo aprovechado con el potencial que tiene para ser aprovechado propiamente. Buenas tardes. Gracias, Andrés, por la ponencia muy esclarecedora. Mi nombre es Francisco Quirós, de la Escuela Politécnica Nacional, Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros. Una de las ventajas del material plástico es su posibilidad de ser reciclado, pero hablando en términos de economía circular, no es la opción más importante. ¿Nos podrías comentar qué acciones se tienen previstas, por ejemplo, respecto a ecodiseño u otras alternativas de primer nivel en cuanto a circularidad para materiales plásticos? Y otra pregunta, si es pertinente también, los oxodegradables hace tiempo que ya han sido desterrados de Europa, por ejemplo, y otras latitudes. Sin embargo, aquí algunas cadenas de supermercados, tú encuentras sorbetes que tienen también una incidencia dentro de la ley de plásticos de un solo uso, sorbetes oxodegradables. ¿Qué hacer cuando la normativa no es aplicada o tenemos estos ejemplos de que se sigue usando productos que no son favorables para el ambiente y que incluso están prohibidos legalmente? Gracias. Gracias, Francisco. Qué gusto verte acá en el seminario. Voy a empezar por la segunda pregunta. Acá en Ecuador ya tenemos una normativa que es justamente la ley de plásticos de un solo uso. Dentro de esta normativa se exige, se pide que exista una reglamentación de qué son los plásticos biodegradables. Dentro de esta reglamentación deberían ingresar estos oxodegradables que ya en teoría están prohibidos. Sin embargo, todavía no tenemos una normativa precisa a nivel nacional que nos diga qué es un plástico biodegradable. Entonces, hay un vacío legal que justamente lo que ocasiona es que muchas marcas, muchos productos hagan este claim de que soy un producto biodegradable, pero que no tengan nada que respalde que realmente se biodegradan. El tema de la biodegradación de plásticos es complicado, es complejo, no funciona en todos los ambientes, no funciona para todos los materiales. Entonces, se necesita una normativa muy fuerte, muy específica, que nos diga qué es un plástico biodegradable en Ecuador, en el ambiente nacional, en las condiciones que tenemos acá, digamos, porque como yo les menciono, no es lo mismo un producto que se biodegrada en el mar o uno que se biodegrada en la sierra, tienen que tener diferentes características. Entonces hay un pendiente, hay un vacío que está ahí todavía que se debe cubrir con una normativa específica. Y por el otro lado también pues tiene que haber un control mucho más preciso, mucho más exigente de este tipo de materiales, este tipo de productos que están en el mercado que hacen este claim que se biodegradan y que no están siendo comprobados. Eso sobre la segunda pregunta. Y volviendo a la primera pregunta, la ley de economía circular inclusive igualmente ya plantea el tema del ecodiseño, de promover el ecodiseño, de cómo estandarizamos cierto diseño de productos. Sin embargo, aquí en Ecuador todavía no tenemos igualmente una ley específica o una norma técnica específica que nos diga cómo abordar este tema del ecodiseño, ¿no? Y yendo también al ámbito internacional, esto es algo que se está discutiendo en el Tratado Global de Plásticos, ¿no? ¿Cuáles van a ser estas reglas? ¿Qué es lo que vamos a estandarizar a nivel internacional? Y ahí hay un punto, solo voy a tocar un punto para dar un ejemplo, el tema de los químicos. Actualmente se usa un mismo químico para una misma función, pero digamos en América se usa el mismo químico para un tema, en Asia se usa otro químico diferente para el mismo empaque, pero los dos químicos cumplen la misma función. Entonces, justamente este tratado lo que está buscando es que se estandarice, que se decida cuál de los dos es el mejor, cuál es el que genera menor impacto, cuál es el que tiene menor peligrosidad y que se estandarice a nivel global. Entonces, digamos, a nivel nacional todavía no hemos llegado a ese nivel de tener una regulación precisa de cómo vamos a promover el ecodiseño, que quizás por ahí es
uno de los pendientes y una de las áreas donde se debe fortalecer y donde se debe trabajar con mayor fuerza, pero ya hay esta tendencia internacional y hacia allá es donde está caminando el mercado, ¿no? Cómo se generan estas estandarizaciones y este ecodiseño para que estos productos pues, sean más fácilmente reciclables y que puedan volver al ciclo de vida. Hola, muy buenos días, Andrés. Gracias por esta completa ponencia. Bueno, mi nombre es Diana Marchán y yo soy parte del equipo de Arca Continental. Entonces, como empresa productora de un portafolio que utilizamos PET y utilizamos también vidrio dentro de todo el portafolio que vendemos, pues tratamos de tener proyectos que realmente pues, puedan ayudar y articular esfuerzos para disminuir el impacto ambiental como tal, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos un proyecto de reciclaje inclusivo. Entonces, tú habías comentado que en toda la gobernanza que realizan como proyecto también tienen empresas productoras. ¿Cómo o qué planes de acción o actividades tienen para que las empresas privadas puedan unirse y también tener un papel de actor importante? Que yo creo que, bueno, en promedio, pues una empresa como de la que te estoy hablando, no tiene en promedio unos 5.000 a 9.000 colaboradores, pueden también ser agentes de cambio para precisamente mejorar todo lo que es el tema de reciclaje y separación de residuos. Bueno, como les comentaba, nuestra Plataforma Nacional de Acción por los Plásticos tiene una diversidad de actores, desde actores pequeños hasta grandes productores. Y lo que intentamos desde la plataforma es conectar, que estos actores puedan trabajar conjuntamente. Recientemente se sumó a la plataforma Empacplast. Empacplast ya tiene todo un desarrollo de productos con ecodiseño. Justamente Empacplast trabaja con la Universidad de San Francisco de Quito, que también es parte de la plataforma. Bueno, y justamente va por ahí nuestra intención, ¿no? Igualmente hemos trabajado con la SPOL a su vez trabaja con Unilever. Entonces también hemos conversado con ellos, hemos estado en un bootcamp de sostenibilidad justamente para ver cómo se pueden diseñar mejores empaques con menor impacto, con menor uso de materia prima virgen. Entonces, desde la plataforma lo que nosotros promovemos es que estos actores se conozcan, hablen entre ellos y se puedan generar estos cambios, ¿no? Se puedan conocer lo que está haciendo los diferentes actores y puedan compartir, ¿no? Por ahí va también el trabajo que se hace desde la plataforma y el otro frente también que nosotros promovemos es, por ejemplo, en esta política de responsabilidad extendida del productor, que estas grandes empresas que ya son parte de la plataforma, pues que participen de la construcción de la política, que esta política no se haga, digamos, a puerta cerrada, sino que más bien sea un proceso participativo, que sea impulsado también desde la empresa privada, que nos cuenten cuáles son todas esas barreras, esas preocupaciones que tienen y que el momento en que ya, digamos, esté construida esta normativa, pues que no sea una sorpresa, sino que más bien sea todo un proceso y que sea un consenso también desde la parte privada para que se pueda aplicar a nuestra realidad nacional, ¿no? Entonces, es esta dinámica de conectar a los actores, de promover estas normativas a través de procesos participativos y también de que se compartan las buenas prácticas que ya hacen las diferentes empresas, los diferentes proyectos privados con los actores que ya están dentro de nuestro ecosistema. Bueno, queremos agradecerle entonces a Andrés Silva. Tenemos que cerrar las intervenciones, pues ahí están los contactos de Andrés. Invitarles enseguida, vamos a hacer un break para el lunch. El ticket de lunch para las personas que se han registrado lo tienen en su identificación y va a haber también una mesa para quienes solicitaron un menú que sea vegetariano, pues nuestros compañeros y compañeras de protocolo les van a poder guiar. Pedirles también que no se retiren, que inmediatamente luego de este break para el lunch vamos a tener nuestra tercera ponencia del eje, herramientas de medición de circularidad para las MIPYMES con Isabel Salazar, que es consultora de PTV Alemania. Ella es mexicana, es nuestra conferencista internacional, así que les invitamos entonces a disfrutar de este lunch y enseguida a disfrutar de esta conferencia. Buen provecho.
y también de YouTube. Así que también les invitamos a revisar este proceso que se va a desarrollar el día de hoy a través de estas plataformas digitales. Y con esto cerramos prácticamente lo que ha sido este acto formal de apertura de este importante seminario que se va a desarrollar, que arranca ya prácticamente en este momento con el primer eje al que les vamos a dar la bienvenida.